Constantinopla, la ciudad que alguna vez fue el corazón del mundo cristiano oriental, estaba al borde del colapso. Durante siglos, el Imperio bizantino resistió asedios, invasiones y crisis internas, pero en el siglo XV su ruina parecía inevitable. El otrora gran imperio, que ya había dominado vastas tierras desde Europa hasta Asia Menor, ahora estaba reducido a una ciudad rodeada de enemigos por todos lados. Lo que quedaba del imperio quedó reducido a posesiones pequeñas y fragmentadas, sin recursos para sostener un ejército digno de su pasada gloria. Mientras tanto, la amenaza otomana crecía como una tormenta en el horizonte, lista para derrumbarse sobre el último bastión bizantino. Los bizantinos habían sobrevivido durante siglos gracias a la posición estratégica de su capital y la grandeza de sus murallas. Eran fortificaciones que durante 1000 años habían protegido la ciudad contra bárbaros, persas, árabes e incluso contra los cruzados que, irónicamente, saquearon la ciudad en 1204. Pero las murallas, por imponentes que fueran, ya no eran suficientes para frenar la nueva realidad del campo de batalla. El tiempo jugaba en contra de los bizantinos y la evolución de la guerra trajo un nuevo factor letal, la pólvora. Además de la amenaza externa, Constantinopla enfrentó un problema aún más devastador: su propia debilidad interna. La ciudad estaba dividida, tanto política como religiosamente. Hubo disputas entre quienes defendían la unión con Roma en busca de ayuda militar y quienes veían esto como una traición a la fe ortodoxa. El emperador Constantino XI Palaiólogos, el último gobernante bizantino, hizo todo lo posible para mantener unida la ciudad, pero gobernó un imperio que, en la práctica, ya no existía. Sus peticiones de ayuda a Occidente fueron recibidas con promesas vacías. Ninguna gran potencia cristiana estaba dispuesta a arriesgar hombres y recursos para salvar un imperio que, para muchos, ya era una reliquia del pasado. Del otro lado, el Imperio Otomano avanzó con fuerza. Durante los últimos siglos, los otomanos han conquistado ciudad tras ciudad, ampliando sus fronteras y absorbiendo territorios bizantinos uno por uno. No tenían prisa porque sabían que la ciudad estaba condenada. Mahoma II, al asumir el trono, vio la conquista de Constantinopla no solo como un objetivo militar, sino como un destino inevitable. Vio la ciudad como la clave para consolidar su imperio y transformar a los otomanos en la potencia dominante en el mundo islámico. La balanza del destino ya estaba inclinada. Constantinopla, una ciudad que alguna vez fue inexpugnable, ahora estaba sola, rodeada por un imperio en ascenso y sin aliados dispuestos a rescatarla. El reloj de la historia corría sus últimos momentos y los otomanos ya estaban afilando sus espadas para el golpe final. Mahoma II nació para conquistar. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por el peso de la grandeza y la expectativa. Hijo del sultán Murad II, creció en un imperio en ascenso, pero que aún necesitaba consolidar su dominio sobre los territorios cristianos. A diferencia de otros niños de su edad, Mahoma no tuvo una infancia normal. Fue educado para gobernar, entrenado para la guerra y formado para ser despiadado. Su padre comprendió que el trono otomano no era para los débiles, y por ello sometió al joven príncipe a un riguroso entrenamiento en estrategia militar, política y teología. Desde pequeño, Mahoma estudió no solo el Corán y la cultura islámica, sino también la historia de los grandes conquistadores del pasado, como Alejandro, Julio César y Gengis Khan. Creció con la idea de que el destino de un líder era la conquista y que el mundo pertenecía a quienes estaban dispuestos a tomarlo por la fuerza. El aprendizaje de Mahoma no se limitó a los libros. Desde muy joven fue enviado a gobernar provincias lejanas,
donde tuvo que aprender en la práctica cómo gestionar ejércitos y ocuparse de la diplomacia. Esta era una tradición entre los otomanos. Los príncipes eran enviados a gobernar desde una edad temprana para que estuvieran preparados cuando llegara el momento de asumir el trono. Pero Mahoma enfrentó desafíos aún mayores de los que esperaba. A los 12 años ascendió al trono por primera vez cuando su padre, Murad II, abdicó temporalmente. Sin embargo, su juventud e inexperiencia hicieron que sus enemigos vieran una oportunidad para atacar. Una coalición de fuerzas cristianas, encabezadas por los húngaros, avanzó contra los otomanos, creyendo que el imperio estaba debilitado. Desesperado, Mahoma II suplicó a su padre que regresara al trono y liderara el ejército contra sus enemigos. Murade, que se había retirado para vivir alejado de la política, inicialmente se negó. Fue entonces cuando Mahoma, demostrando su fuerte personalidad y visión de liderazgo, envió un mensaje directo. «Si yo soy el sultán, te ordeno que vengas y lideres tu ejército. Si eres el sultán, vuelve a tomar el trono y defiende el imperio». La respuesta fue inmediata. Murad volvió al mando y derrotó a los cristianos en la batalla de Varna. Pero esta experiencia quedó grabada en la mente de Mahoma. No quería volver a estar nunca más en una posición de debilidad. Cuando finalmente retomó definitivamente el trono, a la edad de 19 años, Mahoma ya no era el mismo joven inseguro que había sido antes. Ahora era un hombre obsesionado con su misión, tomar Constantinopla. Desde pequeño había oído historias sobre la grandeza de la ciudad y sabía que su conquista sería el mayor logro de su vida. Para él, no era solo un objetivo militar, sino un destino profetizado. La leyenda decía que Constantinopla caería en manos de un gran líder musulmán, y Mahoma creía que ese líder era él. Y si estuvieras en el lugar de Mahoma, ¿habrías tenido la misma determinación? ¿Creerías que estás destinado a una gran hazaña o cederías ante las dificultades? Deja tu opinión en los comentarios y si estás disfrutando la historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de este increíble viaje hacia la caída de Constantinopla. Mahoma II sabía que tomar Constantinopla no sería una tarea sencilla. La ciudad había resistido innumerables asedios durante siglos, protegida por sus colosales murallas y una ubicación geográfica privilegiada. Cualquier ejército que se atreviera a acercarse sin un plan meticuloso estaba condenado al fracaso. El propio Imperio Otomano había intentado conquistar la ciudad antes, pero sin éxito. Para Mahoma II, sin embargo, el fracaso no era una opción. Vio la captura de Constantinopla como la pieza final para consolidar su poder y transformar a los otomanos en la mayor potencia de su tiempo. Con esta visión clara en mente, comenzó a organizar una campaña militar sin precedentes. El primer paso fue asegurar que Constantinopla quedara completamente aislada. Comenzó por asegurar alianzas y eliminar cualquier amenaza potencial que pudiera intervenir en su plan. Envió emisarios a los gobernantes vecinos, garantizó tratados de paz temporales con enemigos que pudieran atacarlo por la espalda y reforzó las defensas otomanas en otros frentes para no correr el riesgo de ser sorprendido. Mientras tanto, ordenó la construcción de una fortaleza que cambiaría el equilibrio de poder en la región. La fortaleza Rumeli Hisarü se construyó con un único propósito: cortar cualquier suministro que llegara a Constantinopla a través del estrecho del Bósforo. Esta fortaleza, construida en un tiempo récord, permitió a los otomanos controlar el flujo de embarcaciones e impedir que llegaran a la ciudad refuerzos procedentes del Mar Negro. La audacia de este movimiento alarmó a los bizantinos. Sabían que sin ayuda externa, sus posibilidades de supervivencia se reducían drásticamente. Pero no bastaba con aislar a Constantinopla. Mahoma II
necesitaba una fuerza militar capaz de traspasar las legendarias murallas que habían protegido la ciudad durante más de 1000 años. Fue entonces cuando recurrió a una innovación tecnológica que cambiaría la guerra para siempre: los cañones. Contrató ingenieros especializados en la construcción de armas de asedio y encargó cañones gigantes capaces de destruir incluso las fortificaciones más fuertes. El mayor de ellos, conocido como el Gran Cañón, era una pieza colosal que podía disparar proyectiles de piedra de hasta 600 kilogramos. Esta arma de destrucción era algo nunca antes visto, y su mera presencia en el campo de batalla ya causaba terror entre los bizantinos. Mientras tanto, el ejército otomano crecía en número y disciplina. Mahoma II reclutó miles de soldados y organizó sus fuerzas con precisión. Sus tropas de élite, los jenízaros, eran guerreros altamente entrenados y leales al sultán. Estos soldados no solo lucharon magistralmente, sino que también estaban ubicados estratégicamente para liderar los ataques más críticos. Además, Mahoma aseguró que su armada estaba lista para rodear la ciudad desde el mar, impidiendo cualquier intento de fuga o suministro. Los bizantinos, en cambio, estaban desesperados. Sabían que el ataque era inevitable, pero tenían pocas opciones. Constantino XI intentó pedir ayuda a los reinos cristianos de Europa, pero sus súplicas fueron en gran medida ignoradas. El Papa y otros monarcas prometieron apoyo, pero no se envió nada concreto. Unos cientos de soldados genoveses y venecianos llegaron para reforzar las defensas de la ciudad, pero el gigantesco ejército otomano los superó ampliamente en número. La tensión aumentaba cada día. Mahoma II envió una última propuesta al emperador bizantino: rendirse y entregar la ciudad pacíficamente. A cambio, garantizaría la seguridad de sus habitantes. Constantino XI, sabiendo que esta rendición significaría el fin del imperio y que la ciudad estaba destinada a luchar hasta el último hombre, se negó. Habría preferido morir en batalla que entregar Constantinopla sin resistencia. Fracasadas las negociaciones y preparado su ejército, Mahoma II dio la orden definitiva. El asedio estaba a punto de comenzar. Constantinopla, la ciudad que había resistido durante siglos, afrontaría ahora su mayor prueba. ¿Crees que los bizantinos todavía tenían posibilidades? Si estuvieras en el lugar de Constantino XI, ¿te habrías rendido o habrías luchado hasta el final? Deja tu opinión en los comentarios y continúa siguiendo esta increíble historia. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para obtener más contenido sobre los mayores logros de la historia. El 6 de abril de 1453, finalmente llegó el momento que Mahoma II había esperado toda su vida. Sus tropas rodearon Constantinopla por tierra y mar, iniciando uno de los asedios más brutales y decisivos de la historia. De un lado, un imperio en ascenso, sediento de conquista. Por el otro, un imperio decadente, pero decidido a luchar hasta el último hombre. Lo que se desarrolló durante los siguientes 53 días fue un espectáculo de resistencia, innovación militar y la implacable marcha del destino. La ciudad quedó completamente aislada. Las imponentes murallas teodosianas que habían protegido Constantinopla durante más de 1000 años representaron el mayor desafío para los otomanos. Estaban compuestas por 3 capas de fortificaciones, lo que hacía que cualquier ataque frontal fuera una tarea casi suicida. Pero Mahoma II no era un general cualquiera. Trajo consigo una nueva arma que cambiaría el concepto de guerra de asedio: los gigantescos cañones encargados a los ingenieros europeos. Desde el primer día del asedio, estas armas comenzaron a martillar incesantemente las murallas, sacudiendo los cimientos de la ciudad. Nunca antes se había utilizado la pólvora en una escala tan destructiva. Los bizantinos, liderados por el emperador Constantino XI, sabían que no podían ganar por la fuerza.
Su única opción era resistir el tiempo suficiente hasta que llegaran los refuerzos occidentales. Pero estos refuerzos nunca llegarían. Aún así, lucharon inteligentemente. Todas las noches se enviaban pequeños equipos para reparar los daños causados por los cañones otomanos, reconstruyendo secciones de las murallas antes de que los enemigos pudieran explotarlas. Arqueros y ballesteros disparaban sin cesar contra cualquier soldado que intentara acercarse. Y había otra carta de triunfo: la cadena del Cuerno de Oro. Los bizantinos habían bloqueado la entrada al estrecho con una inmensa cadena de hierro, impidiendo a la flota otomana rodear completamente la ciudad desde el mar. Mahoma II se dio cuenta de que mientras existiera esta barrera, Constantinopla todavía tenía esperanzas. Luego, en una de las hazañas más audaces de la historia militar, ordenó una maniobra sin precedentes: mover barcos por tierra. En una noche, decenas de barcos fueron arrastrados sobre troncos de madera, evitando la corriente y siendo lanzados directamente al Cuerno de Oro. Los bizantinos se despertaron con una pesadilla. La armada otomana había superado su último gran obstáculo. El asedio continuó y la moral dentro de la ciudad comenzó a desmoronarse. El hambre se estaba extendiendo. El miedo se apoderó de los habitantes. Pero Constantino XI se negó a rendirse. Inspiró a sus soldados a luchar, sabiendo que cada día de resistencia era un desafío al destino. Los otomanos, a su vez, estaban cada vez más impacientes. Mahoma II sabía que prolongar el asedio podría ser peligroso, ya que las enfermedades podrían debilitar a su ejército y otras potencias podrían intervenir. Entonces, decidió que había llegado el momento de dar el golpe final. La noche del 28 de mayo, los bizantinos se dieron cuenta de que algo era diferente. El ejército otomano guardó silencio. No hubo disparos de cañones ni ataques, pero este silencio no fue una señal de rendirse. Fue el presagio del asalto final. Al amanecer del 29 de mayo, entre el sonido ensordecedor de los tambores de guerra y los gritos de Alá Akbar, miles de soldados atacaron las murallas. Ola tras oleada de combatientes avanzaron, siendo diezmados por los defensores, pero a Mahoma II no le importó. Sabía que los bizantinos estaban agotados. La batalla se intensificó, y en el punto álgido de la lucha, llegó el momento que decidió todo. Se abrió una pequeña brecha en las murallas. Los jenízaros, la élite del ejército otomano, invadieron la ciudad con ferocidad. Siguió el caos. Constantino XI, al darse cuenta de que ya no había salvación, montó en su caballo, se puso su armadura imperial y cargó hasta la muerte, desapareciendo en el campo de batalla, sin que su cuerpo fuera encontrado jamás. Constantinopla había caído. ¿Te imaginas la tensión y la desesperación de ese momento? ¿Qué harías si estuvieras dentro de la ciudad, luchando contra un destino inevitable? Comenta abajo, y si quieres saber qué pasó después de la caída, sigue mirando, porque la historia de Mahoma II aún está lejos de terminar. En las primeras horas del 29 de mayo de 1453, Constantinopla quedó sumida en un silencio sepulcral. Después de 53 días de asedio, los habitantes sabían que esta podría ser su última noche. Dentro de la ciudad, el emperador Constantino XI reunió a sus hombres en la iglesia de Santa Sofía para una última oración. Los cristianos ortodoxos y los católicos, alguna vez divididos por disputas religiosas, ahora estaban uno al lado del otro, ya que el enemigo a sus puertas no hacía distinción entre creencias. En las calles vacías, soldados y civiles esperaban lo inevitable, mientras en el campamento otomano, Mahoma II se preparaba para el asalto final. Con el primer rayo de sol, resonaron los tambores de guerra. El joven sultán ordenó un ataque total contra las murallas ya devastadas por el incesante bombardeo de sus cañones. Su ejército avanzó en oleadas, cada una formada por tropas diferentes.
Primero envió mercenarios y tropas auxiliares, que atacaron y fueron masacrados por los exhaustos pero aún combativos defensores. Poco después, lanzó las tropas regulares otomanas, más disciplinadas y decididas. La lucha fue feroz, pero los bizantinos resistieron valientemente. Sin embargo, Mahoma II todavía tenía un as bajo la manga: los genízaros. Cuando su tropa de élite avanzó, la batalla cambió por completo. En el punto álgido de los combates, un defecto fatal selló el destino de la ciudad. En medio del caos de la guerra, una pequeña puerta en el muro, conocida como Puerta Kerkoporta, quedó abierta por error. Los otomanos se dieron cuenta y rápidamente tomaron el control del acceso, infiltrándose en el interior de Constantinopla. A partir de ese momento, la resistencia se hizo imposible. Los defensores, rodeados por todos lados, fueron asesinados uno por uno. Constantino XI, viendo que había llegado el fin, luchó a muerte en las calles, negándose a huir. Su cuerpo nunca fue encontrado, convirtiendo su muerte en una leyenda. Lo que vino después fue el brutal final de una era. Los otomanos invadieron la ciudad y se cumplió la promesa de Mahoma II de conceder 3 días de saqueo. Las iglesias se convirtieron en establos, las casas fueron destruidas y miles de habitantes fueron capturados para ser vendidos como esclavos. La icónica Santa Sofía, que durante siglos representó el esplendor bizantino, fue invadida y convertida en mezquita. Constantinopla, la ciudad que había resistido durante 1000 años, ahora pertenecía a los otomanos. Cuando Mahoma II entró triunfalmente en la ciudad, contempló las ruinas de un imperio que alguna vez fue el más poderoso del mundo. Pero él no estaba allí solo para destruir. Yo estaba allí para reconstruir. Se declaró Kaiser Rum, el nuevo César de Roma, proclamando que el Imperio Otomano era el legítimo sucesor del mundo romano bizantino. La caída de Constantinopla no solo supuso el fin del Imperio bizantino, sino también el nacimiento de una nueva era. ¿Qué hubieras hecho si estuvieras dentro de la ciudad en ese momento? ¿Cree que se podría haber evitado la caída de Constantinopla? Comenta tu opinión y sigue viendo, porque aún queda mucho más por descubrir sobre el legado de Mahoma II. Si te gustan historias como esta, deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios de este increíble viaje. La caída de Constantinopla no fue solo una conquista militar, marcó el nacimiento de una nueva era. Mahoma II no quería simplemente destruir la ciudad, sino transformarla en la capital del mayor imperio de su tiempo. Su objetivo era claro: restaurar la gloria de Constantinopla bajo el dominio otomano, consolidándola como el corazón político, económico y cultural del mundo islámico. Y para ello, necesitaba reconstruir la ciudad a partir de las cenizas. Después del saqueo inicial, Mahoma II ordenó que cesara el saqueo y declaró Constantinopla su nueva capital. Sabía que una ciudad despoblada no podía servir como centro imperial, por lo que fomentó la migración de distintos pueblos para revitalizarla. Invitó no solo a musulmanes de diversas partes del imperio, sino también a cristianos y judíos, garantizándoles libertad religiosa bajo el dominio otomano. Su plan era hacer de Constantinopla un imperio dentro de otro imperio, una metrópolis vibrante que reflejara la diversidad y la grandeza de su visión. La transformación más simbólica ocurrió en Hagia Sofía. El templo cristiano más grande del mundo fue convertido en mezquita, pero, contrariamente a lo que muchos imaginaban, Mahoma II no ordenó su destrucción. Por el contrario, conservó su estructura cristiana y sus mosaicos, cubriéndolos solo temporalmente, y añadió elementos islámicos como minaretes e inscripciones coránicas. Este gesto demostró su intención de respetar el pasado de la ciudad y al mismo tiempo darle forma para el futuro.
Además, Mahoma II invirtió mucho en la infraestructura de la ciudad. Ordenó la reconstrucción de mercados, caminos, acueductos y fortalezas. Durante este periodo se comenzó a desarrollar el Gran Bazar, que se convertiría en uno de los centros comerciales más grandes del mundo. Constantinopla, que durante décadas se había deteriorado debido a las constantes guerras e inestabilidad, ahora estaba prosperando nuevamente como un centro económico vital. También se reformuló la administración de la ciudad. Mahoma II introdujo un sistema de gobierno eficiente, permitiendo a las diferentes comunidades religiosas autonomía para gestionar sus propios asuntos internos siempre que permanecieran leales al sultán. Este modelo de gobierno, conocido como Sistema del Mijo, permitió una convivencia relativamente pacífica entre musulmanes, cristianos y judíos, y fue uno de los factores que fortaleció a la ciudad como centro multicultural. A partir de ese momento, Constantinopla se convirtió en el centro del Imperio Otomano, una ciudad que simbolizaba la fusión entre Oriente y Occidente. El sueño de Mahoma II se hizo realidad. No solo conquistó la ciudad, sino que la transformó en algo aún más grande de lo que había sido bajo el dominio bizantino. Y cree que Mahoma II fue un destructor o un visionario. ¿Fue la transformación de Constantinopla un renacimiento o una pérdida para la historia cristiana? Deja tu comentario y continúa siguiéndonos, porque el viaje de Muhammad II aún no ha terminado. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte las próximas grandes historias de la historia mundial. La conquista de Constantinopla fue el mayor logro de Mahoma II, pero su viaje estaba lejos de terminar. No era solo un guerrero, sino un líder visionario que veía el Imperio Otomano como una fuerza destinada a dominar no solo militarmente, sino también cultural e intelectualmente. Su reinado no se limitó a esta victoria histórica. Por el contrario, estuvo marcado por una serie de reformas y ampliaciones que cimentaron su reputación como uno de los más grandes líderes de todos los tiempos. Tras transformar Constantinopla en la capital del imperio, Mahoma II centró su atención en nuevas conquistas. Expandió los territorios otomanos en los Balcanes, derrotando a serbios, húngaros y venecianos, y extendió su influencia sobre Anatolia. Su ambición parecía no tener límites. Soñaba con conquistar Roma, la antigua sede del imperio que representaba Constantinopla. Su objetivo era claro: ser no solo el gobernante del mundo islámico, sino también el legítimo sucesor de los antiguos césares romanos. Aunque este plan nunca llegó a buen término, dejó claro a Occidente que el Imperio Otomano era ahora la mayor potencia militar de la época. Pero Mahoma II no fue solo un hombre de guerra, también fue mecenas de las artes, las ciencias y el conocimiento. Animó a eruditos de diferentes partes del mundo a venir a Constantinopla y patrocinó la traducción de numerosas obras clásicas, preservando el conocimiento de la antigüedad que se había perdido en gran parte de Europa después de la caída de Roma. Bajo su mando, Constantinopla se convirtió en un vibrante centro intelectual donde pensadores musulmanes, cristianos y judíos podían intercambiar ideas y desarrollar nuevas teorías. Otro aspecto sorprendente de su legado fue su visión de la gobernanza. Reformó el sistema administrativo otomano, creando leyes que garantizaban una mayor centralización del poder y una mejor organización de las provincias. Sus reformas ayudaron a consolidar un imperio que duraría siglos. Su respeto por la diversidad religiosa, aunque pragmático, estableció una política que permitió que diferentes pueblos coexistieran bajo el dominio otomano sin constantes rebeliones, algo poco común en la época. Mahoma II murió en 1481, todavía en campaña por nuevas conquistas. Su tumba en Estambul sigue siendo un lugar de gran veneración hasta el día de hoy. No solo destruyó un imperio, sino que construyó uno aún mayor en su lugar.
Su nombre resuena en la historia como un conquistador que cambió el destino del mundo. ¿Y cree que Mahoma II fue simplemente un guerrero despiadado o un líder genio que redefinió su era? Si hubieras vivido en esa época, ¿lo habrías seguido o te habrías resistido? Deja tu comentario y continúa siguiendo este viaje épico. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido como este. La historia de Mahoma II y la caída de Constantinopla no es solo un relato de batallas y conquistas, sino un poderoso ejemplo de cómo la determinación, la estrategia y la visión de un líder pueden cambiar el destino del mundo. Lo que ocurrió en 1453 no fue solo el fin de un imperio, sino el comienzo de un nuevo orden mundial. El imperio bizantino, que durante siglos representó la resistencia del cristianismo en Oriente, sucumbió al avance de una potencia que no solo lo reemplazó, sino que reformó completamente la región. Constantinopla dejó de ser un símbolo del mundo medieval y pasó a ser la capital de un imperio que influiría en la historia durante más de 4 siglos. Al observar el legado de Mahoma II, es imposible no reflexionar sobre la naturaleza del poder y la ambición. El joven sultán no aceptó el mundo como era, sino como él creía que debía ser. No esperó a que Constantinopla cayera por debilidad, sino que tomó la iniciativa y la conquistó con un plan meticuloso y despiadado. Su nombre quedó inmortalizado no solo porque destruyó un imperio, sino porque construyó otro en su lugar. Esta es una lección que resuena hasta el día de hoy. Quienes dan forma a la historia no son quienes simplemente reaccionan ante los acontecimientos, sino quienes crean sus propios caminos. Sin embargo, la caída de Constantinopla también nos enseña sobre los peligros del estancamiento y la falta de adaptación. El Imperio Bizantino, que alguna vez fue una potencia global, permaneció durante siglos dependiente de su antigua gloria, sin darse cuenta de que el mundo que lo rodeaba estaba cambiando. Cuando los otomanos trajeron pólvora y nuevas tácticas de guerra, las legendarias murallas de la ciudad, que habían sido impenetrables durante 1000 años, se volvieron inútiles. Lo que parecía indestructible se derrumbó ante la innovación y la evolución de la guerra. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas Constantinoplas existen hoy, demasiado confiadas en su historia, pero ciegas a los cambios que se avecinan? Y, finalmente, la conquista de Mahoma II nos hace cuestionar los límites entre ambición y brutalidad. ¿Fue un líder visionario o un tirano sediento de sangre? Para los otomanos era un héroe, el hombre que cumplió un sueño centenario. Para los bizantinos y los cristianos europeos, fue el destructor de una de las civilizaciones más grandes de la historia. Pero la verdad es que la historia rara vez es sencilla. Los líderes más importantes de la humanidad a menudo caminan por esa delgada línea entre el genio y la crueldad, entre la gloria y la destrucción. Ahora les pregunto, si Mahoma II estuviera vivo hoy, ¿qué clase de líder sería? ¿Sería respetado como un brillante estratega o condenado como un conquistador despiadado? ¿Fue la caída de Constantinopla un destino inevitable o podría haberse evitado? Deja tu opinión en los comentarios y sigue siguiéndonos, porque la historia nunca se detiene. Y si te gustó este vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte para que más personas conozcan esta fascinante historia.